El fin del Imperio Otomano puede fecharse con exactitud, pero sus comienzos permanecen envueltos en leyenda. El 29 de octubre de 1923, Mustafa Kemal Atatürk fue proclamado presidente de la nueva República de Turquía, un Estado fundado sobre la soberanía popular y con fronteras reconocidas por la comunidad internacional. Un año antes, los republicanos habían despojado al último sultán de su poder político, dejándole solo su papel religioso. Cuando en 1924 abolieron también el califato, rompieron definitivamente con la idea de que la autoridad turca dependía de la herencia dinástica. En su largo discurso ante el Parlamento, Atatürk explicó por qué su generación decidió abandonar un pasado imperial agotado y construir un país moderno. Solo en tiempos recientes los turcos han podido observar su historia como algo más que la de una potencia islámica que rivalizó con Roma y cayó frente a Occidente. Durante siglos fue un imperio temido, diverso y duradero. Pero, ¿cómo llegó el Imperio Otomano a levantar una civilización que dominaría 3 continentes y terminaría desapareciendo tras más de 600 años de poder? Los orígenes soñados, Osman y el nacimiento del poder otomano. El año 1299 se acepta como fecha simbólica del origen otomano, aunque en ese año no se libraron batallas decisivas ni se hicieron proclamaciones formales. La razón es más simple, coincidía con el cambio de siglo tanto en el calendario cristiano como en el islámico. Fue, por tanto, un momento considerado propicio para marcar el nacimiento de un Estado que acabaría extendiéndose entre Europa y Asia. Para los primeros otomanos, la fecha importaba menos que la visión espiritual que legitimaba su derecho a gobernar. Todo comenzó con un sueño. Según la tradición, el primer gobernante, Osman, durmió una noche en casa de un sabio llamado Edebali. En el sueño, una luna surgía del pecho del santo y se hundía en el suyo. Luego, de su ombligo brotaba un árbol que cubría el mundo entero, con montañas y ríos bajo su sombra. La gente bebía de sus aguas, regaba campos y hacía brotar fuentes. Al contarle el sueño, Edebali interpretó que Dios había entregado a Osman y a sus descendientes el poder imperial y le ofreció la mano de su hija, Malhun. Esa visión, transmitida por escrito más de un siglo después de su muerte en torno a 1323, se convirtió en el mito fundacional más duradero del imperio, justificando su ascenso frente a los rivales que competían por el dominio de Anatolia y los Balcanes. A comienzos del siglo XIV, los otomanos eran solo una entre muchas tribus turcomanas procedentes de Asia Central que disputaban el control de Anatolia, la extensa región entre el Mar Negro, el Mediterráneo y el Egeo. Durante siglos había sido parte del Imperio Bizantino, heredero del romano oriental, con su capital en Constantinopla, fundada por Constantino el Grande en el año 324. Tras el saqueo de la ciudad por los cruzados en 1204, Bizancio perdió buena parte de sus dominios y para el siglo XIV conservaba apenas Constantinopla, Tracia, Macedonia y algunos enclaves en Grecia y Anatolia. Los turcos selyúcidas habían sido los primeros invasores turcomanos en asentarse allí. Desde Asia Central habían avanzado hacia el oeste en un tiempo en que Bizancio estaba debilitado por disputas internas. En 1071, su sultán Alp Arslan derrotó al emperador romano IV Diógenes en Manzikert, cerca del lago Van, abriendo el paso para las migraciones masivas de nómadas hacia el interior de Anatolia. Los selyúcidas establecieron su capital en Iznik y tras perderla ante los cruzados, en Konya. En los siglos siguientes surgieron varios emiratos menores, como los danisméndidas, saltúquidas, mengújequidas y artúquidas, que llenaron el vacío de poder. Anatolia se volvió un mosaico de kurdos, árabes, griegos, armenios, judíos y musulmanes. En el siglo XIII, el poder selyúcida alcanzó su apogeo bajo el nombre de selyúcidas de Rum, pero ese equilibrio se rompió con la llegada de los mongoles. En 1243, los descendientes de Gengis Khan derrotaron a los selyúcidas en Kos Edag, obligándolos a convertirse en vasallos tributarios. La inestabilidad se agravó por las luchas internas y la intervención de los mamelucos desde Egipto. Para finales de siglo, el control mongol en Anatolia era débil y numerosas tribus turcomanas aprovecharon el vacío para formar sus propios emiratos. Surgieron entonces casas como Teke en Antalya, Mentese y Aydin en el suroeste, Hamid e Isfendiyar en el interior, Karaman en el centro,
Hamí de Isf Kütahya y Karesi en el noroeste. En este último territorio apareció Osmán, jefe del clan otomano. En 1301, según un cronista bizantino, sus tropas vencieron a un ejército imperial en la batalla de Bafeus, cerca del mar de Mármara. Aquella victoria menor marcó el inicio de una expansión que tardaría décadas en consolidarse. Los otomanos compartían con sus vecinos la vida fronteriza, la guerra continua y la movilidad. Su emirato, situado entre las ruinas bizantinas y la influencia mongola, aprovechó tanto la fe como la oportunidad política. La geografía de Anatolia, con su altiplano rodeado de montañas y fértiles llanuras en el oeste, moldeó su economía y su modo de lucha. Los pastores turcomanos movían sus rebaños según las estaciones y comerciaban con agricultores de las zonas costeras. Esos intercambios fortalecieron alianzas que serían claves para el nacimiento del nuevo poder. El padre de Osman, Ertugrul, había recibido de los selyúcidas tierras en Sogut, al noroeste del país. Se le atribuye un linaje histórico, confirmado por una moneda antigua que lleva la inscripción acuñada por Osman, hijo de Ertugrul, un símbolo de soberanía. La ubicación de esas tierras, cerca de Constantinopla, era estratégica. Los otomanos competían con las guarniciones bizantinas por el control de aldeas y pastos. Aunque Osman intentó sin éxito tomar Iznik, sus victorias rurales le dieron reputación y atrajeron nuevos guerreros. La expansión otomana coincidió con la crisis bizantina. El emperador Andrónico II buscó alianzas con los mongoles y luego contrató mercenarios catalanes para contener a los turcos. Pero los aventureros extranjeros acabaron saqueando por su cuenta, extendiendo el caos. Las fronteras se llenaron de campesinos desplazados, derviches, monjes, soldados errantes y comerciantes. Este ambiente diverso favoreció a líderes capaces de imponer orden. Osman y sus sucesores integraron a musulmanes y cristianos bajo un mando flexible, algo poco común para la época. Los primeros documentos otomanos muestran la influencia religiosa en su legitimidad. En 1324, su hijo Orhan donó tierras para una teque o albergue de derviches cerca de Iznik, prueba de los lazos entre la familia gobernante y las órdenes místicas. Estas comunidades religiosas ayudaban a poblar nuevas zonas y mantenían la fe popular junto al Islam oficial. En tiempos de Orhan, se fundaron escuelas teológicas y mezquitas, y los líderes comenzaron a usar títulos como defensor de la fe. El término Gazi, que designaba a los combatientes por la fe, se aplicaba a los guerreros otomanos, aunque en ese contexto significaba más bien raider o aventurero armado. Las crónicas posteriores exageraron su religiosidad, pero en realidad su motivación era tanto material como espiritual. La frontera entre cristianos y musulmanes no era rígida. Había matrimonios mixtos, colaboraciones militares y coexistencia. Incluso altos bizantinos sirvieron en la corte otomana durante los primeros siglos. Con el tiempo, los cronistas imperiales reinterpretaron estos comienzos para presentarlos como una cruzada islámica continua. Así se justificaba la supremacía del sultán y se daba coherencia a una dinastía que había empezado entre nómadas. En versiones posteriores se decía que Ertugrul había recibido sus tierras de manos del sultán selyúcida, junto con símbolos de autoridad como un estandarte y una túnica de honor. Aunque los documentos que lo prueban resultaron falsos, esas historias consolidaron la idea de que los otomanos eran herederos legítimos del antiguo poder. Osman murió hacia 1323 o 1324, dejando a su hijo Orhan un dominio que se extendía entre Sogut, Yenisehir y Eskisehir. En 1326, Orhan tomó Bursa, convirtiéndola en su capital. Desde allí continuó el asedio a Iznik, que cayó en 1331, y más tarde capturó Izmit en 1337. La resistencia bizantina se desmoronaba. Para mantener sus conquistas, Orhan comenzó a organizar un ejército permanente y un gobierno estable, dejando atrás la estructura tribal. En esos años, el emperador bizantino intentó alianzas matrimoniales y pactos con potencias cristianas y musulmanas, pero sin éxito. Su política errática permitió que los otomanos se consolidaran en la región. Cuando Orhan casó con Teodora, hija del emperador Juan VI Cantacuceno, los cronistas otomanos omitieron la mención para no debilitar la imagen islámica del régimen. Durante la década de 1350, el hijo de Orhan, Süleyman,
cruzó los Dardanelos con sus tropas y estableció las primeras bases otomanas en Tracia, aprovechando un terremoto que había destruido las murallas de Gallipoli. A partir de entonces, la expansión hacia los Balcanes fue imparable. Los cronistas posteriores atribuyeron esos avances solo al valor de los gazis, pero en realidad participaron muchos antiguos aliados del Emirato de Caresi y grupos turcos variados. Orhan murió en 1362 y su hijo Murad primero heredó un territorio en plena expansión. Durante su reinado, los otomanos tomaron Didimótico Adrianópolis, rebautizada Edirne, y extendieron su dominio hasta el Danubio. La administración se volvió más compleja. El jurista Kara Jalil se convirtió en el primer gran visir y organizó el sistema judicial. En 1389, en la llanura de Kosovo, las fuerzas de Murad se enfrentaron al ejército del príncipe serbio Lázaro. La batalla fue larga y sangrienta. Al final, ambos líderes murieron. La victoria otomana consolidó su presencia en los Balcanes. Murad fue sucedido por su hijo Bayezid, quien aseguró el trono eliminando a su hermano Yakub. Con ello se inició la práctica del fratricidio dinástico. Serbia quedó como vasallo y la influencia otomana se extendió por Macedonia y Bulgaria. Nacimiento de un imperio, de la sombra de Tamerlán al ascenso de Mehmed II. La derrota de Bayezid I ante Tamerlán en la batalla de Ankara, en 1402, dejó al Estado otomano al borde del colapso. El sultán fue capturado, sus ejércitos se dispersaron y las ciudades que habían obedecido a su autoridad se fragmentaron en manos de señores locales. Los mongoles se retiraron poco después, pero el daño estaba hecho. La dinastía que había avanzado sin pausa desde tiempos de Osman parecía desmoronarse. Los hijos de Bayezid, privados de un poder central, iniciaron una lucha interna que duró más de una década y que los cronistas posteriores llamarían el interregno. Tamerlán, tras su victoria, había reinstalado antiguos gobernantes en Anatolia para debilitar a los otomanos. En los años siguientes, la región se llenó de emiratos que buscaban reafirmar su independencia. Las ciudades más importantes, Bursa, Edirne y Amasya, quedaron en manos de distintos príncipes otomanos, cada uno reclamando legitimidad. Suleimán, uno de los hijos de Bayezid, controlaba Rumelia, la parte europea del imperio, con capital en Edirne. En Anatolia, su hermano Isa se hizo fuerte en Bursa, mientras Mehmed, más joven pero ambicioso, reunía apoyo en Amasya. Otro hermano, Musa, quedó prisionero de Tamerlán, aunque después fue liberado. Suleimán, desde Edirne, intentó mantener la estabilidad con el apoyo de nobles balcánicos y gobernantes cristianos. Firmó pactos con Venecia y Bizancio, devolviendo ciudades y permitiendo libre comercio, pero su autoridad era débil. En Anatolia, Isa perdió pronto terreno ante Mehmed, que lo derrotó cerca de Bursa en 1405 y consolidó el control sobre la región occidental. Mientras tanto, Musa logró escapar de Asia y cruzar a Europa, donde buscó vengarse de Suleimán. Con ayuda de Mehmed, desembarcó en Gallipoli en 1410 y reunió tropas entre los gazis descontentos. Durante los años siguientes, las alianzas cambiaron constantemente. Musa logró tomar Edirne y proclamarse sultán en 1411, pero su trato duro hacia los notables locales lo aisló. Mehmed cruzó entonces al continente y lo enfrentó en Kosovo en 1413. La victoria fue suya. Con la muerte de Musa, el conflicto terminó, y Mehmed, conocido después como Mehmed I, quedó como único soberano. Su primer objetivo fue restaurar la autoridad central, dañada por la guerra fraterna. Mehmed I trató de recuperar la confianza de los territorios perdidos. Restableció la administración, reorganizó el tesoro y reforzó la lealtad de las provincias. Las regiones de Anatolia Oriental seguían bajo influencia de los turcomanos de Karaman, pero el sultán evitó una ofensiva directa. Prefirió firmar acuerdos con los beyliks menores, asegurando su reconocimiento nominal. En Europa, los señores balcánicos, especialmente los serbios, aceptaron nuevamente el vasallaje a cambio de autonomía. Bizancio, debilitado y rodeado, mantuvo su independencia pagando tributo. Durante su reinado surgieron también desafíos religiosos. En 1416 estalló en Anatolia una rebelión liderada por el predicador Bedreddin, un antiguo juez que predicaba igualdad social y mezclaba ideas sufíes con nociones de justicia popular.
Sus seguidores, campesinos y soldados sin paga, tomaron ciudades y proclamaron el fin de la opresión. Mehmed sofocó el levantamiento con dureza y mandó ejecutar al líder, pero el episodio mostró las tensiones internas entre la autoridad estatal y los movimientos espirituales. Cuando Mehmed I murió en 1421, dejó un estado estabilizado, aunque frágil. Su hijo Murad II heredó tanto las ciudades reconstruidas como los enemigos que esperaban el momento para atacar. Apenas subió al trono, tuvo que enfrentarse a una conspiración. El emperador bizantino Manuel II liberó a Mustafa, un supuesto hijo de Bayezid que había estado retenido como rehén, y lo presentó como legítimo heredero. Muchos antiguos partidarios de Musa se unieron a él. Mustafa cruzó a Europa con apoyo bizantino, pero fue derrotado en Gallipoli y ejecutado poco después. Bizancio no se detuvo. Poco después promovió a otro pretendiente, llamado Kusuk Mustafa, esta vez respaldado por Karaman. La revuelta fue aplastada también, pero demostró que la corte de Constantinopla seguía jugando con las divisiones otomanas. Murad II aprendió de esos golpes. Consolidó su poder y comenzó una serie de campañas que marcaron la recuperación definitiva del impulso imperial. En 1422, el sultán intentó por primera vez asediar Constantinopla, aunque sin éxito. Las murallas resistieron y la falta de coordinación de su ejército lo obligó a retirarse. Aún así, ese intento confirmó que los otomanos habían vuelto a mirar hacia Europa. En los años siguientes, Murad se concentró en someter los Balcanes. En 1430 tomó Tesalónica, que había estado bajo dominio veneciano. Durante la década siguiente, sus ejércitos se enfrentaron a coaliciones de húngaros, serbios y albaneses, lideradas por figuras como Juan Hunyadi y Skanderbeg. En 1444, tras años de guerra, Murad firmó con Hungría y Polonia la paz de Szeged, retirándose temporalmente de la vida política y dejando el trono a su hijo Mehmed, de apenas 12 años. Pero la tregua no duró. Los cristianos rompieron el acuerdo y avanzaron hacia los Balcanes. Murad volvió al mando del ejército y en la batalla de Varna, ese mismo año, destruyó la cruzada. Su regreso confirmó su autoridad, aunque la experiencia dejó claro que el equilibrio entre Europa y Anatolia era cada vez más tenso. Durante su segundo reinado, Murad continuó las campañas militares y extendió las instituciones de gobierno. Bajo su administración, la burocracia imperial comenzó a adoptar formas más regulares. Se fortaleció el sistema del devşirme, el reclutamiento de jóvenes cristianos que eran educados como musulmanes para servir en el ejército o en la administración. De ese cuerpo surgirían los genízaros, una tropa de élite que se convertiría en el símbolo del poder del sultán. En 1451, Murad murió y Mehmed, ahora adulto, subió nuevamente al trono como Mehmed II. Desde su juventud había mostrado ambición y disciplina. Educado por tutores religiosos y consejeros militares, hablaba varias lenguas y comprendía la importancia de la guerra y de la legitimidad política. Su visión era clara: conquistar Constantinopla, el corazón de Bizancio, y convertirla en capital del mundo islámico. En cuanto asumió, comenzó a preparar esa empresa. Reforzó la frontera europea, reorganizó el ejército y mandó construir una nueva fortaleza a orillas del Bósforo, llamada Rumeli Hisari, destinada a cortar el paso de las naves que abastecían la ciudad bizantina. El mensaje era evidente: Constantinopla estaba rodeada. Al mismo tiempo, mandó acuñar moneda con su nombre y ordenó revisar el código administrativo. El imperio bizantino, reducido a la capital y algunas posesiones en el Peloponeso, apenas podía resistir. El emperador Constantino XI pidió ayuda a Roma, pero las promesas de apoyo llegaron tarde y dividieron aún más a la población. Los turcos prepararon artillería con cañones gigantes fundidos por un maestro húngaro llamado Orbán, y durante el invierno de 1452 al 1453, Mehmed reunió en Edirne un ejército de más de 100.000 hombres, acompañado por una flota en el mar de Mármara. El 6 de abril de 1453 comenzó el asedio. Las murallas teodosianas, levantadas hacía 1000 años, eran la última defensa de la ciudad. Los cañones otomanos abrieron brechas día tras día, mientras la flota bloqueaba el Cuerno de Oro. Los defensores, con unos 7000 soldados, resistieron con ayuda de voluntarios genoveses. Durante semanas, los combates se sucedieron sin descanso.
Mehmed observaba cada movimiento desde su tienda, convencido de que esa conquista marcaría una nueva era. Tras la conquista, Mehmed reorganizó la administración para integrar a los diversos pueblos bajo su mando. Nombró visires experimentados y estableció un consejo permanente de gobierno. La población griega, armenia y judía fue alentada a permanecer, con sus líderes religiosos reconocidos oficialmente. Se distribuyeron propiedades, se reconstruyeron edificios y se estableció un registro de tierras. El sultán se presentó como heredero tanto de los antiguos emperadores romanos como del legado islámico. Entre 1453 y los años siguientes ordenó la reparación de acueductos, puentes y fortificaciones. Mandó abrir nuevas rutas comerciales y concedió privilegios a los mercaderes genoveses y venecianos. Convirtió Estambul en un centro de comercio entre Oriente y Occidente. También impulsó la fundación de escuelas, talleres y bibliotecas. Su visión era crear un Estado universal, por eso adoptó el título de Kayseri Rum, es decir, César de Roma. Su propósito no era solo gobernar sobre musulmanes, sino sobre todos los pueblos de sus dominios. La corte se llenó de eruditos, traductores y arquitectos. Se crearon registros administrativos que servirían durante siglos. Con la toma de Constantinopla, el Imperio Otomano se transformó en una potencia de alcance mundial. La dinastía, que 40 años antes había estado dividida por la guerra civil, entraba en una nueva fase. Desde las ruinas del interregno y la derrota de Ankara, los otomanos habían logrado reconstruir un estado centralizado, disciplinado y con ambición imperial. Mehmed II, llamado más tarde el Conquistador, había cumplido el sueño que Osman había visto en su visión: extender su sombra sobre tierras y mares, dando forma al imperio que dominaría durante casi 500 años. La grandeza imperial, Solimán el Magnífico. Tras la toma de Constantinopla, Mehmed II convirtió la victoria militar en el eje de una nueva estructura política. La ciudad, rebautizada Estambul, fue transformada en sede de su gobierno y símbolo del poder otomano. Desde los primeros meses ordenó reconstruir los muros, limpiar los escombros y reubicar pobladores de todas las provincias. A las familias musulmanas que llegaban desde Anatolia se sumaron griegos, armenios y judíos trasladados a la fuerza, con la intención de reanimar la vida urbana. Los terrenos abandonados se asignaron mediante un sistema de registro que garantizaba ingresos al tesoro imperial. El sultán reorganizó la administración imperial y dividió el poder entre dos instituciones: la autoridad religiosa, encabezada por el Seyul Islam, y la política, dirigida por el Consejo Imperial o Diván. El gran visir, responsable de las decisiones diarias, era el principal intermediario entre el monarca y la burocracia. La capital se llenó de funcionarios, traductores, arquitectos y juristas que formaban el núcleo del nuevo Estado. Mehmed II impulsó la codificación de las normas administrativas y fiscales, conocidas más tarde como Kanuname. Estas leyes complementaban la Sharia y servían para mantener la uniformidad en provincias diversas. Cada región debía enviar registros de impuestos, cultivos y población, mientras los jueces imperiales supervisaban la aplicación de la justicia. El control del territorio dependía de los timar, concesiones de tierra que se entregaban a los jinetes del ejército a cambio de servicio militar. Con ese sistema, el sultán mantenía un ejército permanente sin necesidad de recurrir a nobles hereditarios. En la misma época se fortaleció el cuerpo de los genízaros. Los jóvenes reclutados por el Defsirme, el tributo en niños cristianos, eran educados en disciplina y lealtad absoluta. Tras su formación, podían convertirse en soldados de élite o en altos funcionarios. Este sistema eliminaba los vínculos familiares y garantizaba la dependencia directa del sultán. Los genízaros se convirtieron en el instrumento principal de su autoridad, obedeciendo solo su mando. Mehmed no se limitó a gobernar desde Estambul. En 1454 dirigió campañas para asegurar el control de Serbia, y 2 años después conquistó la descomposición del despotado de Morea. En 1459, tras la caída de Smederevo, Serbia fue incorporada al imperio. En 1461, sus tropas avanzaron sobre Trebisonda, último bastión del imperio bizantino. Su gobernante, David Comneno, fue capturado y ejecutado poco después. Con esa victoria desapareció la última rama del poder bizantino. Entre 1463 y 1479, los otomanos se enfrentaron a Venecia por la posesión de puertos en el Adriático y el Egeo.
La guerra fue larga y costosa, con combates en el Peloponeso, Albania y el Mar. Finalmente, el Tratado de 1479 confirmó la hegemonía turca en el Mediterráneo oriental. En 1473, Mehmed también venció a Uzun Hasan, gobernante de los Aki y Koyunlu en el este de Anatolia, asegurando el dominio sobre el interior del país. El sultán fomentó la construcción de edificios públicos, mezquitas, escuelas y hospitales. Su mayor proyecto fue el Palacio de Topkapi, erigido sobre una colina que dominaba el Bósforo. Allí se concentraban los espacios de gobierno, los almacenes de tesoros, la armería y el harén. El complejo reflejaba la jerarquía del Estado. El acceso a las dependencias se hacía por grados, desde el patio exterior hasta las cámaras privadas del soberano. Los embajadores europeos describían con asombro la organización y el protocolo de la corte. Durante su reinado, la producción artística y literaria alcanzó un nivel notable. Poetas, calígrafos y cronistas fueron invitados a la capital. Mehmed poseía una biblioteca extensa y encargó retratos a pintores italianos, entre ellos Gentile Bellini, que en 1479 viajó a Estambul por orden del Dux de Venecia. La presencia del artista europeo mostraba la voluntad del sultán de integrarse en la cultura política del Mediterráneo. El poder personal de Mehmed despertó resistencia dentro de su entorno. Su política de centralización afectaba a viejas familias de servidores y a líderes religiosos. Cuando murió en 1481, durante una campaña contra el sur de Italia, dejó un imperio estable, pero con tensiones internas. Sus hijos Bayezid y Sem se disputaron la sucesión. Sem, derrotado, buscó refugio en Rodas y luego en Roma, donde fue retenido por el Papa Inocencio VIII como prenda política frente a los turcos. Bayezid II gobernó entre 1481 y 1512, centrando su atención en la administración interna. Bajo su mandato se consolidó el sistema fiscal y se fortalecieron las ciudades costeras. En 1492, tras la expulsión de los judíos de España, Bayezid permitió su asentamiento en tierras otomanas, considerándolos útiles para el comercio y la artesanía. Estambul y Salónica recibieron miles de refugiados sefardíes, que introdujeron nuevas técnicas y lenguas. Mientras tanto, el comercio con Venecia y Génova siguió siendo esencial para el abastecimiento del imperio. El periodo de Bayezid fue más pacífico que el de su padre, aunque no estuvo libre de conflictos. En Anatolia, las revueltas de derviches y tribus turcomanas mostraron el malestar frente a la autoridad central. En el oeste, los húngaros y los mamelucos de Egipto representaban amenazas permanentes. Sin embargo, su principal problema fue interno: el ascenso de su hijo Selim, gobernador de Trabzon, quien reunió un ejército con apoyo de las tropas fronterizas. En 1512, Selim derrocó a su padre y asumió el trono con el título de Selim I. Selim tenía una visión distinta del poder. Su prioridad era ampliar el imperio hacia los centros sagrados del Islam y controlar las rutas comerciales de Oriente. En 1514 marchó contra los safávidas de Persia, liderados por el Shah Ismail, cuyos seguidores propagaban la doctrina chií. En la batalla de Chaldiran, la artillería otomana aseguró la victoria, marcando la frontera entre ambos imperios. El triunfo consolidó la autoridad del sultán sobre Anatolia Oriental. 2 años después, en 1516, Selim dirigió una nueva campaña contra los mamelucos de Siria y Egipto. En Marsh Davik, cerca de Alepo, derrotó al ejército mameluco y avanzó hacia el Cairo, que cayó en 1517. La conquista de Egipto permitió al sultán tomar posesión de las reliquias del profeta y asumir el título de califa, reconocido por los ulemas. Con ello, el Imperio Otomano se proclamó protector de las ciudades santas de la Meca y Medina. Selim reorganizó la administración de las nuevas provincias, respetando las jerarquías locales pero bajo supervisión directa. Egipto fue gobernado por un virrey o beylerbey, mientras los ingresos fiscales se integraron en el sistema central. Las caravanas del Hiyaz quedaron bajo custodia otomana, y el envío anual de subsidios a los lugares santos se convirtió en tradición. En los puertos del Mar Rojo y del Golfo Pérsico, los turcos comenzaron a competir con las flotas portuguesas, que buscaban dominar el comercio de especias. El sultán regresó a Estambul en 1518 convertido en figura sagrada.
Durante sus últimos años, reforzó el control militar y vigiló de cerca a los grupos religiosos heterodoxos. Su reinado fue breve pero decisivo. Amplió el imperio desde el Danubio hasta el Nilo y del Golfo Pérsico al Adriático. Murió en 1520, dejando el trono a su hijo Suleimán, que heredó la estructura más poderosa del mundo islámico. Suleimán I, conocido como el Magnífico en Europa y como el legislador por los turcos, subió al poder a los 26 años. Su reinado, entre 1520 y 1566, representó el punto más alto del imperio. Continuó las campañas militares, reformó la administración y consolidó la ley. En 1521 tomó Belgrado, puerta del Danubio. Un año después conquistó la isla de Rodas, expulsando a los caballeros de San Juan, que se trasladaron luego a Malta. El avance otomano hacia Europa alcanzó su punto culminante en 1526 con la batalla de Moax, donde el ejército húngaro fue destruido y su rey Luis II murió en combate. La victoria permitió ocupar Buda y convertir gran parte de Hungría en provincia otomana. En 1529, Suleimán cercó Viena, aunque el asedio fracasó por el mal tiempo y la logística. Aún así, el poder turco se consolidó en los Balcanes. En el Mediterráneo, la flota otomana comandada por Barbarroja dominó las rutas comerciales. En 1534 capturó Túnez y, tras perderlo, volvió a recuperarlo temporalmente. En 1538 venció a la Liga Santa en la batalla de Preveza, asegurando el control naval del Egeo. Mientras tanto, en el este, las guerras contra los safávidas continuaron. En 1535 se firmó la paz de Amasya, que fijó las fronteras con Persia durante décadas. El reinado de Suleimán se caracterizó también por su capacidad administrativa. Reunió a juristas para compilar los códigos legales, fusionando el derecho islámico con las ordenanzas reales. Su principal colaborador fue el gran visir Ibrahim Pasha, que provenía del sistema del Debsirme. Juntos impulsaron reformas fiscales y de justicia. En 1536, Ibrahim fue ejecutado por orden del sultán, en un episodio que mostró la dureza del poder central. La influencia del palacio creció aún más con Hurrem, esposa legal del sultán, conocida en Occidente como Roxelana. Su presencia en la corte cambió las dinámicas internas. Promovió a sus hijos y protegidos, favoreciendo a su hijo Selim como heredero. A través de ella se reforzó el papel del harén como espacio político. Suleimán impulsó grandes obras públicas. Ordenó construir la mezquita de Suleimaniye, diseñada por el arquitecto Mimar Sinan, y financió acueductos, puentes y hospicios. Estambul se convirtió en una de las ciudades más pobladas y ricas del mundo. Los embajadores europeos la describían como el centro de un imperio que se extendía sobre 3 continentes. Durante sus últimos años, el sultán dirigió campañas en Hungría y contra los persas. En 1566, durante el sitio de Sziget-Bar, murió en su tienda de campaña. Su cuerpo fue llevado a Estambul y enterrado junto a la mezquita que lleva su nombre. Su reinado marcó el cierre de la expansión imperial y el inicio de una época de estabilidad prolongada. Crisis en palacio y rebeliones en las provincias. Tras la muerte de Solimán el Magnífico, el Imperio Otomano entró en un periodo de transformación interna que marcó el fin de la expansión continua y el inicio de tensiones en la administración. Su hijo Selim II subió al trono en 1566 y fue el primero en delegar casi por completo las campañas militares a sus generales. Pasó gran parte de su reinado en el palacio, supervisando los asuntos del Estado desde Estambul. Bajo su mandato, se consolidó la figura del gran visir Sokolu Mehmed Pasha, antiguo genízaro de origen serbio, que se convirtió en el verdadero gestor del imperio. Sokolu reorganizó la hacienda y el ejército, manteniendo la estabilidad conseguida durante el reinado anterior. Dirigió operaciones en el Mediterráneo Oriental y en el Mar Rojo, y planificó proyectos de ingeniería como el canal entre el Don y el Volga, que buscaba conectar el Caspio con el Mar Negro. En 1571, los turcos ocuparon Chipre, pero ese mismo año la flota otomana fue destruida por las fuerzas cristianas en la batalla de Lepanto. Aunque la derrota tuvo gran impacto simbólico, en un año los arsenales imperiales habían reconstruido la marina. En 1574, Túnez fue recuperado de manos españolas, reafirmando el poder naval del imperio. Selim II murió ese mismo año, dejando el trono a su hijo Murat III.
El nuevo sultán heredó un sistema donde el poder real estaba en manos de la administración palaciega y de las familias influyentes del diván. Durante su gobierno, los gastos del Estado aumentaron y el sistema de tierras militares comenzó a mostrar signos de desgaste. La necesidad de financiar campañas en Persia y contra el norte de África llevó a acuñar moneda con menos valor y a vender cargos administrativos. Las tensiones sociales crecieron con el paso de los años. Los campesinos, presionados por impuestos, abandonaban sus aldeas y se unían a grupos armados conocidos como Celali. Estas bandas atacaban caravanas y pueblos enteros, convirtiéndose en una amenaza constante. En las provincias de Anatolia y Siria, los gobernadores apenas podían contener las revueltas. La expansión de la corrupción afectó a todos los niveles. Funcionarios que compraban sus cargos trataban de recuperar su inversión mediante exacciones locales. La corte se volvió cada vez más cerrada. Murad III permanecía en los recintos interiores del palacio, rodeado de eunucos y consejeros. Su esposa, Safiye Sultan, ejerció una influencia considerable, extendiendo su red de aliados. Los visires y los jefes militares competían por su favor, lo que originó intrigas y cambios frecuentes en el gobierno. El papel del sultán como jefe de campaña desapareció. Los ejércitos actuaban bajo mando de generales que rendían cuentas al gran visir. A la muerte de Murad en 1595, su hijo Mehmed III heredó un imperio dividido por facciones. El nuevo sultán inició su reinado con una práctica habitual desde tiempos de Mehmed II, la ejecución de sus hermanos para evitar disputas sucesorias. En esta ocasión, 19 príncipes fueron estrangulados. Durante su gobierno se produjo la guerra contra los Habsburgo, conocida como la Larga Guerra, que se extendió entre 1593 y 1606. Las campañas en Hungría consumieron recursos y hombres, y la disciplina militar se deterioró. La derrota en la batalla de Mezoquerestes en 1596 fue seguida por saqueos y desórdenes en el ejército. Los genízaros mal pagados comenzaron a intervenir en los asuntos políticos. En Anatolia, los rebeldes Celali se multiplicaron bajo el mando de antiguos oficiales desempleados. En 1603, el visir Kuyuku Murad Pasha emprendió una represión masiva, ejecutando a miles de insurgentes. Aunque restableció temporalmente el orden, el costo humano fue enorme. Al morir Mehmed III en 1603, el trono pasó a su hijo Ahmed I, de 14 años. Su reinado marcó un intento de restaurar la autoridad central. Canceló la ejecución de sus hermanos y permitió la supervivencia de príncipes menores dentro del palacio, lo que más tarde cambiaría el sistema de sucesión. En el ámbito religioso, impulsó la construcción de la mezquita del sultán Ahmed, más conocida como la Mezquita Azul, finalizada en 1616. Durante su gobierno se firmó la paz de Sint-Batorok con los Habsburgo en 1606, que reconocía un estatus más equilibrado entre ambas potencias. El control del Estado seguía en manos del gran visir y del harén. Las madres de los sultanes, conocidas como valide sultán, asumieron funciones políticas cuando sus hijos eran menores o inexpertos. Kösem Sultan, madre de Murad IV e Ibrahim I, se convirtió en una de las figuras más influyentes del siglo. Su autoridad marcó el inicio del llamado Sultanato de las Mujeres, una etapa donde las decisiones de palacio se tomaban entre eunucos, visires y las damas más cercanas al trono. Tras la muerte de Ahmed I en 1617, se instauró un nuevo criterio sucesorio. El trono pasaba al varón más anciano de la familia en lugar del hijo directo del sultán anterior. Así ascendió Mustafa I, hermano de Ahmed, que había pasado su vida en confinamiento dentro del palacio. Su gobierno fue breve y caótico. Fue depuesto y restaurado 2 veces antes de ser reemplazado por Osman II en 1618. Osman II intentó restaurar la disciplina militar y reducir la influencia de los genízaros. Su derrota en la campaña de Otín en 1621 contra Polonia debilitó su autoridad y sus intentos de reformar el ejército provocaron su caída. En 1622, los genízaros lo asesinaron durante una revuelta en el propio palacio, marcando uno de los episodios más violentos de la historia otomana. El poder quedó en manos de Murad IV, que subió al trono siendo menor de edad. Durante su infancia, la regencia estuvo en manos de Kösem Sultan. Cuando alcanzó la mayoría de edad, tomó el control y se caracterizó por su dureza.
Murad IV impuso disciplina militar y prohibiciones severas dentro de Estambul, como el consumo de alcohol y tabaco. En 1635 y 1638 dirigió personalmente campañas contra los persas, conquistando Bagdad y restaurando la autoridad imperial en el este. Su reinado devolvió temporalmente la imagen de fuerza perdida tras décadas de debilidad. Murad IV murió en 1640 sin herederos adultos. Le sucedió su hermano Ibrahim I, conocido por su carácter inestable. Su falta de interés en el gobierno permitió que los visires y el harén acumularan poder. Durante su reinado, las tensiones económicas se agravaron y la corrupción se extendió. En 1648, una nueva revuelta de los genízaros terminó con su deposición y ejecución. El ascenso de Mehmed IV a un niño devolvió la regencia a Kösem Sultan, pero fue desplazada por Turhan Hatice, madre del nuevo sultán. A mediados del siglo XVII, el imperio enfrentaba una crisis general. En Anatolia, las rebeliones de los pashas y los desórdenes fiscales mostraban que la autoridad central apenas podía mantener el control. Las provincias actuaban con independencia, los ingresos del tesoro disminuían y la inflación reducía el valor de la moneda. En el ejército, los timar habían perdido su función original. Los jinetes de campaña se transformaron en recaudadores o mercenarios. Los puestos de visir se compraban y vendían, y la lealtad de los oficiales dependía de los pagos. Los grandes visires intentaron imponer reformas, pero cada intento encontraba resistencia de las facciones del palacio o de las tropas. Durante esta etapa, la política exterior perdió impulso. Las guerras con Persia continuaron sin resultados decisivos, y en Europa las fronteras permanecieron estables. El imperio sobrevivía gracias a su estructura administrativa, pero el poder efectivo estaba dividido entre los que controlaban la corte, el ejército y las provincias. Hacia 1650, el sistema que había sostenido la expansión otomana durante 2 siglos estaba agotado. Los sultanes rara vez salían del palacio, los ejércitos ya no obedecían con disciplina y los ingresos no alcanzaban para financiar las campañas. Las rebeliones internas, las luchas entre facciones y la dependencia del harén marcaron el fin de la estabilidad que había caracterizado la era de Solimán. La grandeza imperial había dado paso a una época de ajustes, donde el imperio debía aprender a sobrevivir sin conquistar. Poder y adaptación, entre crisis y equilibrio precario. Después de décadas de crisis, el imperio otomano inició una etapa de reajuste interno bajo el reinado de Mehmed IV. Su ascenso al trono en 1648, siendo aún un niño, coincidió con la necesidad de restaurar el control tras años de inestabilidad. La regencia de su madre, Turan Hatice, contó con el apoyo del gran visir Köprülü Mehmed Pasha, quien en 1656 asumió el poder con amplias facultades para reorganizar la administración. Su nombramiento marcó el comienzo de una nueva era, en la que la autoridad del visirato se convirtió en el eje del gobierno. Köprülü reformó las finanzas, reorganizó el ejército y enfrentó la corrupción. Exigió obediencia absoluta y aplicó castigos severos a los oficiales que incumplían sus órdenes. En pocos años restableció la disciplina militar y la confianza en la autoridad central. Reprimió rebeliones en Anatolia y aseguró el control sobre las rutas comerciales del mar Egeo. Su administración fortaleció la figura del gran visir como jefe de gobierno efectivo, mientras el sultán permanecía en el palacio. A su muerte en 1661, su hijo Fasil Ahmed Köprülü heredó el cargo. Continuó la política de su padre con energía y emprendió campañas militares para recuperar prestigio. En 1663 dirigió al ejército contra los Habsburgo y tomó la fortaleza de Neuhäusel, aunque no logró ocupar Viena. 3 años después, firmó el Tratado de Basbar, que consolidó la frontera y aseguró una paz temporal. Su atención se centró después en el Mediterráneo oriental. En 1669, tras un asedio prolongado, los otomanos conquistaron la isla de Creta, poniendo fin a 24 años de guerra con Venecia. Durante los años siguientes, Estambul recuperó estabilidad. Los visires de la familia Köprülü mantuvieron el control del gobierno y aplicaron medidas para mejorar el comercio y las finanzas. El sistema fiscal fue revisado y se introdujeron nuevos registros para controlar el cobro de impuestos.
El comercio con Europa aumentó gracias a los acuerdos firmados con Francia, Inglaterra y Holanda, que obtenían privilegios aduaneros a cambio de suministrar productos manufacturados. La prosperidad aparente se vio interrumpida en 1683, cuando el imperio volvió a enfrentarse a Austria. El gran visir Kara Mustafa Pasha condujo al ejército otomano hasta las puertas de Viena, confiado en repetir las victorias del pasado. Sin embargo, la coalición cristiana liderada por el rey polaco Juan Sobieski derrotó a las fuerzas turcas, obligándolas a retirarse en desorden. Kara Mustafa fue ejecutado por orden del sultán, acusado de haber provocado el desastre. La derrota de Viena marcó el inicio de una serie de retrocesos. En los años siguientes, los Habsburgo, Polonia, Venecia y Rusia unieron sus fuerzas en la llamada Liga Santa. En 1686, los otomanos perdieron Buda, y en 1687 Belgrado cayó en manos austriacas. Las derrotas provocaron una revuelta militar en Estambul, que depuso a Mehmed IV y colocó en el trono a su hermano Suleimán II. El nuevo sultán delegó el mando en Fasil Mustafa Köprülü, hermano menor del visir anterior. Sus reformas devolvieron cierta eficacia al ejército, pero no bastaron para detener el avance europeo. En 1697, el ejército otomano fue derrotado nuevamente en Centa. Al año siguiente, el Tratado de Karlowitz obligó al imperio a ceder Hungría y Transilvania a los Habsburgo y Morea a Venecia. Era la primera vez que el imperio firmaba un acuerdo que reconocía pérdidas territoriales permanentes. A pesar del golpe, las estructuras internas se mantuvieron. En 1703, tras la muerte de Mustafa II, estalló la revuelta conocida como el Edict of 1703 o Rebelión de Edirne. Los genízaros marcharon hacia la capital exigiendo el retorno del sultán Ahmed III, quien fue entronizado tras la deposición de su hermano. Su reinado abrió un periodo de recuperación cultural y diplomática que más tarde se conocería como la Era de los Tulipanes. Durante esa etapa, la corte adoptó costumbres europeas. Se construyeron jardines, fuentes y palacios inspirados en modelos franceses. El gran visir Nevzehirli Damat Ibrahim Pasha impulsó el comercio y las relaciones diplomáticas, enviando embajadas permanentes a París y Viena. En el plano militar, Ahmed III trató de mantener un equilibrio entre la modernización y la tradición. En 1711, las tropas otomanas obtuvieron una victoria frente a los rusos en Prut, recuperando parte del prestigio perdido. En 1715, la guerra con Venecia llevó a la reconquista del Peloponeso, seguida de nuevos enfrentamientos con Austria. 3 años después, en 1718, el Tratado de Passarowitz fijó nuevas fronteras. Los turcos perdieron Serbia y parte de Bosnia, pero aseguraron la paz con Europa durante más de una década. Esa estabilidad permitió que la capital se transformara. Entre 1718 y 1730, Estambul vivió una época de refinamiento social. Se multiplicaron las imprentas, los talleres de cerámica y las manufacturas de seda. La vida cortesana se hizo más lujosa, mientras los grandes visires concentraban poder y riqueza. El gobierno se volvió un sistema de equilibrio entre las facciones del harén, los visires y los militares. En ese clima de prosperidad, en 1720, Girmisekis Mehmed Çelebi fue designado embajador en Francia y redactó un informe detallado sobre la vida en Versalles que despertó gran interés entre la élite otomana. El entusiasmo por la cultura occidental, sin embargo, generó oposición. Los ulemas y los genízaros veían las reformas como una amenaza a las tradiciones islámicas. En 1730 estalló una revuelta encabezada por Patrona Jalil, un antiguo comerciante de origen albanés. Los insurgentes invadieron la capital, destruyeron los jardines del palacio y ejecutaron al gran visir Damat Ibrahim Pasha. Ahmed III fue obligado a abdicar en favor de Mahmud I. Mahmud I heredó un imperio sacudido por la insurrección, pero logró restablecer el orden. Promovió la reconstrucción de la flota y reorganizó la artillería. En 1736, Rusia y Austria atacaron simultáneamente las fronteras otomanas, lo que llevó a nuevas guerras. Las campañas fueron difíciles, pero el Tratado de Belgrado en 1739 devolvió a los otomanos parte de Serbia y garantizó una tregua prolongada. Durante este periodo, la figura del gran visir volvió a dominar la política.
Los gobernadores provinciales asumieron funciones militares y fiscales, administrando regiones enteras como si fueran dominios personales, pero bajo la autoridad nominal del sultán. La descentralización se consolidó. Los poderosos ayan, o notables locales, controlaban ejércitos privados y recaudaban impuestos. A cambio, enviaban una parte al tesoro imperial y mantenían la estabilidad regional. Mientras tanto, el comercio con Europa se expandía. Las mercancías otomanas, especialmente textiles, café y especias, circulaban por puertos del Mediterráneo y del Mar Negro. Las potencias europeas incrementaron su influencia mediante tratados que les concedían privilegios fiscales y jurídicos. En ciudades como Esmirna o Alepo, comerciantes franceses e ingleses establecieron consulados y factorías. La economía se integraba cada vez más en los circuitos del comercio mundial. En el ámbito religioso, los ulemas conservaron su prestigio, pero su papel político disminuyó. Las decisiones más importantes provenían del diván y de los visires. La administración se hizo más burocrática y dependiente de los escribas y contadores. El ejército, aunque numeroso, se había vuelto costoso e ineficiente. Los intentos de reformarlo encontraron resistencia de los genízaros, que conservaban privilegios heredados. Hacia mediados del siglo XVIII, el equilibrio interno se mantenía mediante pactos tácitos. Las provincias disfrutaban de amplia autonomía. Las facciones de Estambul se repartían el poder y el imperio se sostenía más por la inercia que por la iniciativa. El esplendor militar de siglos anteriores había quedado atrás, sustituido por un sistema de administración pragmático. En 1740, bajo el reinado de Mahmud I, se firmaron nuevos acuerdos con Francia que ampliaron los privilegios comerciales y confirmaron la dependencia económica respecto a Europa. Las relaciones diplomáticas se intensificaron, pero también revelaron el retraso técnico y militar frente a las potencias occidentales. A la muerte de Mahmud I en 1754, su sucesor Osman III heredó un estado estable en apariencia, pero frágil en su estructura. Las reformas habían frenado el colapso sin resolver los problemas de fondo. El imperio ya no se expandía, buscaba mantener su posición entre los reinos europeos mediante negociaciones y ajustes. Entre 1650 y 1750, el Imperio Otomano pasó de la crisis a una etapa de adaptación. Las reformas administrativas, las campañas de reconstrucción y la apertura diplomática sirvieron para conservar la unidad. Sin embargo, la pérdida de territorios en Europa y la creciente influencia extranjera demostraban que el equilibrio alcanzado era temporal. Lo que había sido una maquinaria de conquista se transformaba en un Estado que aprendía a sobrevivir en un mundo que cambiaba con rapidez. Provincias dominantes y los albores del cambio político. En la segunda mitad del siglo XVIII, el Imperio Otomano seguía siendo una estructura extensa, pero su control efectivo se había desplazado hacia las provincias. Desde el palacio de Topkapi, los sultanes mantenían la apariencia de autoridad, aunque el verdadero poder recaía en los grandes visires y en los notables regionales. Mahmud I, Osman III y Mustafa III sucedieron en el trono durante esos años, intentando equilibrar la estabilidad interna con la presión de las potencias europeas que ganaban influencia en los Balcanes y el Mediterráneo. El sistema de los ayan, los jefes provinciales, se consolidó como base de la administración local. Eran familias poderosas que recaudaban impuestos, mantenían milicias y garantizaban el orden a cambio de autonomía. En Anatolia, Siria y los Balcanes, muchos gobernadores actuaban como príncipes regionales, enviando al tesoro imperial solo una parte de los ingresos. A mediados del siglo XVIII, esta red de poder descentralizado sostenía el funcionamiento cotidiano del imperio, pero al mismo tiempo limitaba la capacidad del centro para imponer reformas. Durante el reinado de Mustafa III, entre los años 1757 y 1774, se percibió la necesidad de modernizar el ejército. Las campañas recientes habían mostrado que la artillería y las tácticas europeas superaban las otomanas. El sultán trató de reorganizar el entrenamiento militar y contrató a asesores extranjeros, pero las resistencias internas impidieron cambios duraderos. En esos años, los visires se concentraron en mantener la administración financiera y en controlar la corrupción, que afectaba tanto a las cortes provinciales como a los propios arsenales del Estado. Mientras tanto, las potencias europeas incrementaban su presión.
Rusia, bajo el gobierno de Catalina II, buscaba acceso al Mar Negro y la expansión hacia los Balcanes. En 1768 estalló una nueva guerra entre ambos imperios. Las tropas rusas avanzaron por Ucrania y derrotaron a los ejércitos otomanos en una serie de batallas decisivas. En 1770, la flota rusa destruyó la escuadra otomana en Sesme, demostrando la inferioridad naval del imperio. El conflicto terminó con el Tratado de Kushuk-Kainarka en 1774. Sus cláusulas fueron severas. Rusia obtuvo el derecho de proteger a los cristianos ortodoxos del imperio y acceso comercial al Mar Negro. Crimea, hasta entonces territorio otomano, fue declarada independiente, aunque pronto cayó bajo dominio ruso. Este acuerdo marcó un punto de inflexión en la política exterior otomana, mostrando que ya no podía enfrentarse con éxito a las potencias europeas. Abdulhamid I, que subió al trono tras la guerra, heredó un imperio en crisis. Su prioridad fue restaurar la administración financiera y asegurar las fronteras. Para reforzar el ejército, intentó reorganizar los cuerpos de artillería y creó fábricas de pólvora y armas en Estambul. También introdujo censos militares y revisó los registros de tierras, pero la resistencia de los genízaros y de los gobernadores provinciales frenó cualquier intento de centralización. A finales del siglo XVIII, las derrotas continuas y la pérdida de territorios habían debilitado el prestigio del sultán. En 1789, Selim III subió al trono con la idea de recuperar la autoridad imperial. Educado en el palacio y consciente de la situación, impulsó un ambicioso programa de reformas conocido como Nizam-i-Sedid, el nuevo orden. Su objetivo era modernizar el ejército y el aparato estatal siguiendo el modelo europeo, especialmente el francés. Selim creó nuevas unidades de infantería entrenadas por instructores extranjeros, instaló academias militares y mandó construir cuarteles equipados con artillería moderna. También reformó el sistema de impuestos para financiar estos proyectos, estableciendo un fondo separado llamado Irad-i-Sedid. Las embajadas permanentes en Londres, París y Viena comenzaron a enviar informes sobre innovaciones técnicas y políticas. Sin embargo, la oposición fue inmediata. Los genízaros, que veían peligrar sus privilegios, se unieron a sectores conservadores de la administración y al clero. Durante los primeros años, las reformas avanzaron con dificultad. En 1791, el Tratado de Sistova puso fin a la guerra con Austria, pero poco después Rusia reanudó las hostilidades. Selim intentó fortalecer la flota y mejorar las defensas del Danubio, aunque los recursos eran insuficientes. Las provincias seguían actuando con autonomía y los Sayan mantenían ejércitos propios. Uno de ellos, Tepedelenli Alipasa de Yanina, llegó a gobernar Albania y parte de Grecia como un estado independiente en la práctica, manteniendo lealtad nominal al sultán. La crisis se agravó en Egipto. En 1798, las tropas francesas dirigidas por Napoleón Bonaparte invadieron el país, derrotando a los mamelucos y ocupando el Cairo. El avance europeo en territorio otomano alarmó a Estambul. Rusia y el Reino Unido ofrecieron ayuda para expulsar a los franceses, y en 1801 se firmó un acuerdo que restituyó Egipto al imperio. Sin embargo, la retirada francesa dejó un vacío de poder que sería ocupado por Mehmet Ali, un oficial albanés que había servido en el ejército otomano. Mehmet Ali aprovechó las divisiones internas para ascender. En 1805 fue reconocido por el sultán como gobernador de Egipto, pero en la práctica actuó con independencia. Reformó el ejército siguiendo modelos europeos, introdujo el reclutamiento obligatorio y organizó fábricas de armamento. Su administración reorganizó los impuestos y nacionalizó tierras agrícolas para financiar la modernización. Con el tiempo, Egipto se convirtió en el ejemplo más claro de cómo una provincia podía transformarse en un poder autónomo dentro del imperio. Mientras Mehmet Ali consolidaba su autoridad, en Estambul, la situación política se deterioraba. En 1807, una revuelta de los genízaros estalló contra las reformas de Selim III. El sultán fue depuesto y posteriormente asesinado. Su primo Mustafa IV ocupó el trono, pero su reinado duró poco. Un grupo de oficiales modernistas, encabezados por Mustafa Bayraktar, gobernador de Rumelia, intervino en la capital y restauró a Mahmud II como nuevo sultán. Mahmud II heredó un estado dividido y un ejército indisciplinado. Su prioridad fue recuperar el control sobre las fuerzas armadas.
En 1820 comenzó a planear la eliminación del cuerpo de Genízaros, que consideraba un obstáculo para la centralización. Reorganizó los ministerios, estableció registros civiles y limitó la influencia del clero en los asuntos administrativos. Su propósito era reconstruir el Estado sobre bases modernas, pero los recursos y el apoyo político eran escasos. Durante este tiempo, el imperio enfrentó también levantamientos en los Balcanes. En Serbia, las rebeliones de campesinos armados contra los abusos de los genízaros se transformaron en un movimiento nacional. Entre 1804 y 1813, bajo el liderazgo de Karađorđe, los serbios obtuvieron autonomía parcial antes de ser reprimidos. En Grecia, las conspiraciones secretas conocidas como Filiki Eteria preparaban una insurrección que estallaría poco después. La pérdida de control en las provincias fue acompañada por la intervención extranjera. Rusia y Austria apoyaban los movimientos cristianos balcánicos, mientras Francia y Gran Bretaña competían por la influencia en el Mediterráneo oriental. Los tratados comerciales con potencias europeas se multiplicaron, garantizando ventajas aduaneras y reduciendo la soberanía económica otomana. En Egipto, Mehmet Ali siguió actuando como un gobernante independiente. En 1811 eliminó a los mamelucos en una masacre planificada en la ciudadela de El Cairo, consolidando su poder absoluto. Sus ejércitos participaron en campañas en Arabia, donde derrotaron al movimiento wahabita y recuperaron las ciudades santas. Con su control militar y económico, Egipto se convirtió en un centro reformista que rivalizaba con la autoridad del sultán. Mahmud II observaba con preocupación este nuevo equilibrio. Intentó replicar algunas reformas egipcias, pero encontró oposición en Estambul. Aún así, logró introducir uniformes europeos, crear una nueva escuela de ingeniería militar y modernizar la flota. Sin embargo, la rebelión griega en 1821 y la guerra que siguió pusieron en evidencia las limitaciones del sistema. Mehmet Ali envió tropas egipcias para apoyar al sultán, pero su intervención aumentó su peso político. El tiempo del Tanzimat. En las primeras décadas del siglo XIX, el Imperio Otomano enfrentaba una transformación profunda. Las derrotas militares, la pérdida de territorios y la presión de las potencias europeas habían dejado claro que el antiguo sistema no podía sostenerse. Mahmud II, en el trono desde 1808, asumió la tarea de reorganizar el Estado. Su gobierno coincidió con el avance del nacionalismo en los Balcanes y con el desafío que representaba la autonomía creciente de Egipto bajo Mehmet Ali. Mahmud II inició su reinado intentando restablecer la autoridad imperial. En 1826 ordenó eliminar a los genízaros, cuyo poder había bloqueado las reformas durante siglos. Con apoyo del clero oficial y del nuevo ejército, el sultán mandó rodear sus cuarteles y bombardeó las barracas de Estambul. El episodio, conocido como el auspicioso acontecimiento, disolvió el cuerpo de los genízaros y abrió paso a la creación de un ejército moderno, formado según modelos europeos. Este hecho marcó el inicio de un proceso de modernización que buscaba fortalecer la administración y redefinir la relación entre el centro y las provincias. Durante los años siguientes, Mahmud II reorganizó los ministerios, estableció un Consejo de Estado y promovió la creación de escuelas técnicas y militares. Introdujo uniformes de estilo occidental y abolió el uso del turbante entre los funcionarios, sustituyéndolo por el fez como símbolo de unidad. En 1831 ordenó realizar un censo general y creó un sistema de provincias administradas por gobernadores designados desde Estambul. Sin embargo, la resistencia de las regiones era fuerte. En Egipto, Mehmet Ali aprovechó la debilidad del centro para expandirse. Sus tropas ocuparon Siria y amenazaron con avanzar hacia Anatolia. En 1839, el ejército imperial fue derrotado en Nisip y poco después la flota otomana se rindió a los egipcios. La crisis obligó a las potencias europeas a intervenir. En 1840, un acuerdo internacional forzó a Mehmet Ali a retirarse, aunque conservó el gobierno hereditario de Egipto. La participación de Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia en el arreglo mostró que la supervivencia del imperio dependía ya del equilibrio diplomático europeo. Ese mismo año, Mahmud II murió, dejando el trono a su hijo Abdülmecid I. En los primeros meses de su reinado, el joven sultán proclamó un decreto que se convirtió en símbolo de la nueva era, el Hati Serif de Gulhane,
conocido como el Tanzimat. Leído en los jardines del palacio por el ministro de Exteriores Mustafa Reşit Pasha, prometía seguridad personal, igualdad ante la ley y una administración justa para todos los súbditos, sin distinción de religión. También garantizaba la propiedad privada y la recaudación regular de impuestos. El Tanzimat pretendía reformar el imperio desde sus fundamentos. A partir de 1839 se impulsaron nuevas leyes, escuelas y ministerios. Los funcionarios debían formarse en la recién creada Escuela de Administración, donde aprendían francés y contabilidad. Se redactaron códigos civiles y penales inspirados en los modelos europeos. La justicia se organizó en tribunales mixtos para musulmanes y no musulmanes. Estas medidas buscaban crear un Estado centralizado, capaz de integrarse en el sistema internacional. Durante los años siguientes, Reşit Pasha, Ali Pasha y Fuad Pasha se convirtieron en los principales artífices de las reformas. Su política se basaba en modernizar sin romper con la tradición islámica. Se reorganizó el ejército con instructores extranjeros, se amplió la red de telégrafos y se mejoró la infraestructura de puertos y caminos. La capital se transformó, se abrieron avenidas, se construyeron ministerios y se introdujeron imprentas oficiales. En el plano internacional, el imperio mantuvo una posición ambigua. En 1853 estalló la Guerra de Crimea entre Rusia y una alianza formada por el Imperio Otomano, Francia y Gran Bretaña. Los aliados buscaban frenar la expansión rusa en el Mar Negro. Las tropas otomanas participaron en las campañas de Sebastopol y recibieron apoyo técnico y financiero de Europa. La victoria, sellada en 1856, dio a los otomanos un breve respiro. Ese mismo año, Abdülmecid promulgó el Hat-i Humayun, un nuevo edicto que ampliaba las garantías del Tanzimat. Establecía la igualdad completa de derechos entre musulmanes y no musulmanes, autorizaba el ingreso de cristianos en la administración y preveía la construcción de escuelas y hospitales en todas las provincias. Sin embargo, las reformas generaron tensiones. En el interior, los ulemas y los líderes religiosos veían en ellas una amenaza a la ley islámica. En los Balcanes, las poblaciones cristianas exigían más autonomía. La Guerra de Crimea dejó también una gran deuda. Para financiar la modernización, el Estado contrajo préstamos con bancos europeos. La dependencia financiera se convirtió en un problema crónico. A medida que avanzaba la década de 1860, los ingresos fiscales no alcanzaban para cubrir los intereses de la deuda, lo que limitó la capacidad del gobierno para continuar las reformas. En 1861, Abdülmecid murió y fue sucedido por su hermano Abdulaziz. Su reinado mantuvo la orientación reformista, aunque el entusiasmo inicial comenzó a desgastarse. Se modernizó la marina de guerra, se ampliaron los ferrocarriles y se establecieron bancos estatales. El ejército recibió nuevos uniformes y se fundaron academias militares en la capital. En 1867, el sultán realizó un viaje a Europa, visitando París, Londres y Viena, el primero de un soberano otomano a Occidente. La centralización administrativa siguió avanzando. Se crearon los consejos provinciales, formados por notables locales que debían cooperar con los gobernadores. Sin embargo, en la práctica estos órganos fortalecieron la influencia de las élites regionales. En el Líbano, Bosnia y Bulgaria, las reformas no evitaron los conflictos entre comunidades. Las potencias extranjeras aprovecharon estas disputas para ampliar su intervención bajo el pretexto de proteger a las minorías religiosas. En los Balcanes, los movimientos nacionales se fortalecieron. En 1860, la revuelta drusa en el Líbano y las masacres de cristianos en Damasco mostraron la fragilidad del control imperial. La Sublime Puerta respondió con reformas adicionales, conocidas como el Reglamento Orgánico, que otorgaba autonomía administrativa a algunas regiones. En 1864 se promulgó una nueva ley de provincias que reorganizó la administración territorial en vilayatos, sancionando un modelo de gobierno más racional y jerárquico. A medida que la burocracia crecía, también lo hacía la distancia entre el gobierno y la población. Los impuestos aumentaban y los campesinos veían pocos beneficios concretos. En el interior de Anatolia, las rutas comerciales cambiaron y muchas aldeas quedaron marginadas. Las reformas, pensadas para integrar, terminaban generando desigualdad entre las zonas urbanas modernizadas y el campo tradicional. En la década de 1870, el imperio vivía un ambiente de tensión.
La crisis económica, las deudas y la inestabilidad política provocaron una pérdida de confianza. Las potencias europeas, especialmente Rusia y Gran Bretaña, competían por influencia. En 1875 estallaron rebeliones en Bosnia y Herzegovina, seguidas por levantamientos en Bulgaria. La represión otomana provocó indignación internacional y sirvió de pretexto para la intervención extranjera. En la capital, un nuevo grupo de intelectuales y funcionarios, conocidos como los jóvenes otomanos, comenzó a reclamar una constitución. Inspirados en las ideas europeas, defendían la creación de un parlamento y la limitación del poder absoluto del sultán. Entre ellos destacaban Namik Kemal y Ziya Pasha, quienes promovieron una prensa reformista y criticaron el autoritarismo. La muerte de Abdulaziz en 1876, en circunstancias confusas, aceleró la crisis. Tras un breve reinado de Murad V, el trono pasó a Abdulhamid II. Ese mismo año, el gran visir Midhat Pasha impulsó la promulgación de la primera constitución otomana, la Kanun-i Esasi. El documento establecía un parlamento bicameral, derechos civiles y una estructura legal moderna. Fue el punto culminante del movimiento reformista iniciado 4 décadas antes. Sin embargo, la guerra con Rusia en 1877 interrumpió el experimento constitucional. El ejército otomano, debilitado, sufrió derrotas que llevaron a la pérdida de gran parte de los Balcanes. Abdulhamid II suspendió la constitución y disolvió el parlamento, restaurando el poder absoluto del sultán. Las reformas del Tanzimat quedaron incompletas, atrapadas entre la presión externa y la resistencia interna. A pesar de su fracaso parcial, el período del Tanzimat transformó la estructura del imperio. Introdujo la noción de ciudadanía, profesionalizó la administración y acercó al Estado otomano a los modelos europeos, pero también generó una crisis de identidad. Las élites buscaban modernizar sin renunciar a la tradición islámica, mientras la sociedad intentaba adaptarse a un mundo dominado por potencias extranjeras. En 1876, el imperio se encontraba en una encrucijada. La modernización había cambiado sus instituciones, pero no había resuelto sus debilidades. Las tensiones nacionales, la deuda externa y la injerencia europea continuaban minando su estabilidad. Lo que comenzó como un intento de renovación terminó revelando la dificultad de conciliar la herencia otomana con las exigencias del siglo moderno. El fin del imperio, de las guerras balcánicas al nacimiento de Turquía. A finales del siglo XIX, el Imperio otomano era un estado debilitado que intentaba conservar su unidad en medio de presiones externas y tensiones internas. Abdulhamid II, que había ascendido al trono en 1876, inició su reinado con la promulgación de la primera constitución otomana, el Kanun-i Esasi, elaborada por Midhat Pasha. Sin embargo, apenas un año después, suspendió la carta y disolvió el parlamento. El sultán argumentó que la guerra con Rusia exigía un poder centralizado y a partir de entonces gobernó con autoridad personal, controlando a sus ministros y a la prensa mediante una extensa red de censura y espionaje. El conflicto con Rusia, iniciado en 1877, fue un desastre para el imperio. Las tropas zaristas avanzaron hasta las puertas de Estambul y solo la intervención diplomática de las potencias europeas impidió la caída de la capital. El Tratado de San Estéfano, revisado luego en el Congreso de Berlín de 1878, redujo la presencia otomana en los Balcanes. Serbia, Montenegro y Rumania fueron reconocidos como estados independientes, mientras que Bulgaria obtuvo autonomía bajo protección rusa. Bosnia y Herzegovina quedaron ocupadas por Austria-Hungría. El imperio perdía así la mayor parte de sus dominios europeos, un golpe que debilitó su economía y su prestigio. Ante esta situación, Abdulhamid II adoptó una política de centralización y conservadurismo. Restableció la autoridad del califa como símbolo de unidad musulmana y trató de reforzar la lealtad de las provincias árabes apelando a la identidad islámica. Al mismo tiempo, promovió la construcción del ferrocarril del Hiyaz, que unía Damasco con Medina, y expandió la red telegráfica. En la capital se edificaron escuelas, hospitales y ministerios. La administración se modernizó, pero bajo una vigilancia constante. Las minorías cristianas y los intelectuales liberales eran perseguidos si cuestionaban al régimen. Durante las 2 décadas siguientes, el imperio sobrevivió en gran parte gracias a las rivalidades entre las potencias europeas.
Gran Bretaña, Francia, Rusia y Alemania competían por influencia, y cada una intentaba aprovechar las debilidades otomanas. En 1881, incapaz de pagar sus deudas, el Estado aceptó la creación de la Administración de la Deuda Pública Otomana, controlada por acreedores extranjeros, que recaudaba impuestos y gestionaba ingresos como el del tabaco. La soberanía económica quedaba así limitada. El descontento fue creciendo entre los oficiales jóvenes y los funcionarios formados en escuelas modernas. En 1889, un grupo de estudiantes de medicina fundó en Estambul la Organización Secreta de los Jóvenes Turcos, que exigía el restablecimiento de la Constitución y el fin del absolutismo. Con el tiempo, el movimiento se expandió hacia el exilio, especialmente en París, donde figuras como Ahmed Risa y el príncipe Sabahadin organizaron el Comité de Unión y Progreso, abreviado como CUP. Su programa combinaba el nacionalismo turco con ideas de modernización y centralización. La oposición se fortaleció dentro del ejército. En 1908, los oficiales del Tercer Ejército, estacionado en Macedonia, se rebelaron y obligaron al sultán a restablecer la constitución suspendida 3 décadas antes. Este acontecimiento, conocido como la Revolución de los Jóvenes Turcos, puso fin al régimen autocrático. En Estambul se celebraron elecciones y el Parlamento volvió a reunirse. Sin embargo, las expectativas de libertad pronto se vieron frustradas. En 1909, un levantamiento conservador en la capital intentó restaurar el poder absoluto. Las tropas del comité marcharon sobre Estambul, sofocaron la revuelta y depusieron a Abdülhamid II. En su lugar fue proclamado Mehmed V, un monarca sin poder real. El CUP asumió el control del gobierno, dominado por oficiales y burócratas jóvenes que querían fortalecer el Estado y resistir las presiones extranjeras. Los nuevos dirigentes enfrentaron de inmediato graves desafíos. Entre 1911 y 1912, Italia atacó Libia y ocupó Trípoli y el Dodecaneso, demostrando la fragilidad del imperio. Poco después, las naciones balcánicas, Bulgaria, Serbia, Grecia y Montenegro, formaron una alianza y declararon la guerra a los otomanos. En pocas semanas, el ejército imperial fue derrotado. Pérdidas sucesivas en Kumanovo, Luleburgas y Edirne obligaron a aceptar un armisticio. Albania declaró su independencia y casi toda Macedonia pasó a manos de los aliados balcánicos. En 1913, el CUP consolidó su poder tras un golpe de Estado. El triunvirato formado por Enver Pasha, Talat Pasha y Cemal Pasha tomó el control del gobierno y del ejército. Los tres impulsaron una política de nacionalismo turco y modernización acelerada. Se promovieron reformas administrativas, se reorganizó la educación y se intentó revitalizar la economía mediante la inversión en ferrocarriles y fábricas. Sin embargo, el resentimiento por las derrotas alimentó un clima de militarismo y desconfianza hacia las minorías. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, el imperio se alió con Alemania y Austria-Hungría. Enver Pasha, ministro de Guerra, confiaba en recuperar territorios perdidos y resistir la presión rusa. En noviembre de ese año, las fuerzas otomanas bombardearon puertos rusos en el Mar Negro, lo que llevó a la entrada oficial en el conflicto. La guerra se extendió a varios frentes: el Cáucaso, Mesopotamia, Palestina y los Dardanelos. En el frente oriental, las tropas otomanas sufrieron una derrota catastrófica en Sarikamis durante el invierno de 1914 a 1915, donde decenas de miles de soldados murieron de frío. Paralelamente, el gobierno deportó a la población armenia del este de Anatolia, acusándola de colaborar con el enemigo. Las marchas forzadas hacia el desierto sirio provocaron la muerte de cientos de miles de personas. En 1915, las potencias aliadas intentaron forzar el paso de los Dardanelos para llegar a Estambul. Las fuerzas turcas, dirigidas por Mustafa Kemal, resistieron con éxito en Gallipoli, convirtiendo esa victoria en un símbolo nacional. Sin embargo, en otros frentes la situación era cada vez peor. En 1916, los británicos ocuparon Bagdad y fomentaron la revuelta árabe liderada por el jerife Hussein de la Meca, con apoyo de Thomas Edward Lawrence. El movimiento árabe se extendió por Siria y Palestina, debilitando aún más el control otomano. A pesar de algunos avances iniciales, la alianza con Alemania terminó en derrota. En 1918, el ejército otomano se encontraba agotado y la población civil sufría hambrunas y epidemias.
En octubre de ese año, el gobierno firmó el armisticio de Mudros, que puso fin a la guerra y permitió la ocupación aliada de puntos estratégicos, incluida Estambul. Poco después, los líderes del triunvirato huyeron al extranjero. Concluida la guerra, comenzó un periodo decisivo para el destino otomano. Desde 1919, las potencias aliadas emprendieron el reparto del imperio. El Tratado de Sèvres, suscrito en 1920, formalizó la fragmentación de Anatolia en zonas bajo control extranjero. Grecia tomó Esmirna, Francia se adueñó de Cilicia y el Reino Unido aseguró Mesopotamia y Palestina, mientras en el este se reconocía un efímero estado armenio. Aquellas imposiciones desencadenaron una reacción nacionalista que transformaría el futuro de Turquía. En mayo de 1919, Mustafa Kemal, general respetado por su papel en Gallipoli, fue enviado a Samsun con la tarea de supervisar la desmovilización. En lugar de acatar las órdenes, organizó un movimiento de resistencia. En los congresos de Erzurum y Sivas, los delegados provinciales proclamaron la defensa de la soberanía y la integridad territorial. En Ankara se formó un nuevo gobierno, separado del sultán. La lucha por la independencia se extendió entre 1919 y 1922. Las fuerzas nacionalistas enfrentaron a los griegos en Anatolia Occidental, derrotándolos en Sakarya y Dumlupinar. También resistieron la presión de los franceses en el sur y de los armenios en el este. El movimiento logró unir a distintos grupos bajo una bandera común: la defensa del territorio anatolio frente a la ocupación extranjera. En noviembre de 1922, el Parlamento de Ankara abolió el sultanato. Mehmed VI abandonó Estambul a bordo de un barco británico, poniendo fin a más de 6 siglos de monarquía otomana. Al año siguiente, el Tratado de Lausana reconoció las fronteras de la nueva República de Turquía. Mustafa Kemal, convertido en líder nacional, fue elegido presidente. El fin del imperio marcó la desaparición del último gran estado islámico clásico. Su territorio, que alguna vez se extendió desde Hungría hasta Yemen, quedó reducido a Anatolia y una pequeña parte de Tracia. Las provincias árabes se transformaron en mandatos administrados por las potencias europeas. En el interior, el nuevo régimen emprendió una transformación radical. Abolió el califato, adoptó el alfabeto latino y proclamó la laicidad del Estado. Entre 1876 y 1923, el mundo otomano se desmoronó. Las guerras, las pérdidas territoriales y las presiones extranjeras destruyeron la estructura que había sostenido al imperio durante siglos. Lo que emergió de sus ruinas fue un Estado nacional moderno, que rompió con el pasado imperial pero conservó la memoria de su grandeza. Así terminó el largo ciclo iniciado por Osman en 1299, con la caída de un imperio que había dominado 3 continentes y que, tras más de 600 años, cedió su lugar a una nueva Turquía.